usted a los costarricenses, al ciudadano común de alguna ciudad, de algún lugar de nuestro país rural, que tienen esperanzas puestas en la Defensoría de los Habitantes, que la defensora de los habitantes necesitaba ser defendida también? Es algo como paradójico. Y la otra pregunta que le hice en el bloque anterior fue, ¿temió usted por su vida? Bueno, empecemos por la segunda, porque esa es de muy fácil respuesta. Sí, yo tuve ciertas amenazas que eran muy serias. Inclusive a mis hijos les dije no salgan de la casa, y como por tres meses ellos iban a la escuela, al trabajo, y no, mi esposo igual. Sí, sí, duro. Fue muy duro, porque ¿cuál fue la razón? Haber denunciado a la OPAL. Esa fue la razón. ¿Tiene que ver algo el tema de la grabación que se perdió? ¿Por ahí va el asunto o eso fue después? En realidad, no, todo eso fue al mismo tiempo. La grabación, tal vez, déjeme corregirlo, la grabación que se borró a propósito, porque se borró en la Defensoría de los Habitantes. Y nuevamente, eso yo lo denuncié en el momento en que yo me di cuenta, eso yo lo mandé a la Fiscalía, inmediatamente. Bueno, lamentablemente la Fiscalía nunca fue por prueba, no sé qué fue lo que pasó ahí, pero bueno, no se investigó como se debió haber investigado. ¿Por qué? Porque ahí lo que se tenía era un audio donde el presidente estaba diciendo que él había contratado a la gente, que él sabía de todo, o sea, básicamente él diciendo, sí, yo fui el que hice todo eso. Entonces, a toda costa había que desaparecer ese audio. Me imagino que eso fue lo que pensó la gente, y así lo hicieron. Y bueno, yo eso igual lo denuncié, porque hay un tema que yo he visto, a veces los ticos no nos gusta confrontar, el confrontamiento es feo para mucha gente. Lo que pasa es que cuando vemos algo malo y no decimos nada, nos volvemos en cómplices. Claro. Eso es lo que la gente tiene que entender. Sí, mucha gente me decía, pero ¿por qué usted denunció a esa persona si es colega de nosotros? Pobrecito, el pobrecito me llegaba cada rato, pobrecito, y yo, hizo algo incorrecto. Pero no solo hizo algo incorrecto, sino hizo un delito, cometió un delito. Entonces, eso, verás qué interesante, porque si a cada rato me decía, pobrecito, no lo denuncie penalmente, y yo, es que es un delito. Por supuesto. Entonces, eso es importante. Después, también me preguntaban mucho la primera pregunta que usted me hizo, que cómo le explica uno a la gente que la misma defensora, que es la encargada de defender a los 5 millones de personas y alzar la voz, haya necesitado defensa. Claro. Y sí, pero ¿saben quién fueron mis defensores? La gente. Los pescadores con los que yo había trabajado un montón, empezaron a decir que qué barbaridad, que era la primera defensora, que ellos fueron mis defensores. El grupo de indígenas, el grupo de mujeres, ellos que ya habían visto mi trabajo, decían, nosotros la vamos a defender. Y ellos y ellas fueron los que ayudaron. Pero también es un tema de que si yo como Catalina Crespo, o como defensora no me podía defender a mí misma, ¿cómo iba yo a defender a los demás? Entonces era un tema de yo tengo que defenderme a mí misma de toda la parte, digamos, legal, hacerlo todo correcto, bien organizado, la parte legal, para así yo poder demostrarle a los habitantes que yo también los puedo defender a ellos. Renuncie mejor, mi gente querida. Mi propio papá llegó y me dijo, mi amor, renuncie, usted devuélvase al Banco Mundial. O sea, mi familia pasó por todo un proceso de miedo. Y yo le dije, papi, si yo renuncio aquí, el mensaje que yo le mando, primero a todos los costarricenses es, primero, no denuncie, porque si usted denuncia, lo van a acosar de tal forma de que usted nunca va a haber querido denunciar. Y número 2 es decirle a la gente, no, usted no tiene nadie que los proteja, porque la primera persona que denuncia algo ilegal o algún nivel de corrupción, esa persona la van a amenazar y se va a ir. Y después yo pensaba, un montón de gente joven que se quería meter en temas de política, ayudar al país, que iban a decir, no hombre, ¿para qué me voy a meter?
Si lo primero que me van a hacer es, me van a acosar, me van a pasar todo lo que yo he pasado, y me voy. Entonces yo dije, no puedo, porque tengo que dar ese ejemplo. Y también era darle un ejemplo a mis hijos, claro, ¿verdad? También de mis hijos, que ellos vieran que pese a todo usted... Que pese a todo, lo correcto no siempre es lo más fácil, a veces es lo más difícil, pero que hay que hacerlo. De salir de su casa donde usted tenía a sus hijos, a su esposo, su espacio de confort, su espacio de desahogo, también me imagino, en algunas noches, en algunos momentos, en algunos domingos, en las tardes, no había sábados y no había domingos, entonces era trabajar 24/7. Bueno, pero era entonces salir de su casa, sí, ¿verdad? De su espacio privado, sí, personal, a ir a meterse a su otra casa, ¿verdad? ¿Cómo se sentía usted cada vez que entraba a su oficina, doña Catalina, entonces? Vea, la ventaja es que como yo le dije, hay hoy en día un funcionariado, la mayoría de los funcionarios y funcionarios de la Defensoría son gente maravillosa, trabajadora, comprometida. Hay unos pocos que tienen intereses políticos, económicos, otros intereses, que eran los que generaban estas amenazas. Bueno, estas personas están en este momento bajo investigación desde hace un rato para acá, y bueno, ya las autoridades ya les toca a ellos dictar lo que ellos y ellas consideren apropiado. Pero yo también me rodeé de un equipo de primera, abogados, secretarias, asistentes, asesores de primera, que es todavía el equipo que tengo. Claro. Entonces ese equipo ha sido un equipo, es que en realidad la Defensoría no soy yo, la Defensoría es primero el equipo del despacho y el resto de la Defensoría. Lo que sí, nuevamente, mucha gente de la Defensoría acostumbrada a ser acosados por unos muy poquitos, se quedaban callados. Claro. O firmaban cosas que después me decían, ay, vea, yo quiero venir a disculparme porque yo no quería firmar una carta para que usted renunciara, pero es que mi jefa me obligó y si yo no lo hacía, usted ya se va. Y yo decía, wow, qué interesante. Pero bueno, esas son cosas que suceden, mucha gente no habla de estas cosas, yo sé que la Defensoría no es la única, pero sí quiero rescatar que la gran mayoría de funcionarios y funcionarias de la Defensoría que trabajan ahí es gente no solo profesional de primera, sino gente comprometida y comprometida con dar el mejor servicio posible. Los que hacen la bulla y hacen una gran bulla son muy poquitos. Entonces, disculpe que insista en el tema, pero entonces usted en su segunda casa estaba bajo el mismo techo con su enemigo, ¿o ha estado? Sí, por supuesto. ¿Cómo se hace para que en una institución tan importante se pueda quitar ese tipo de situaciones que un ciudadano, un costarricense, no cree que eso pueda pasar en una institución como la Defensoría de los Habitantes? ¿Cómo hacer? ¿Ha logrado usted avanzar al respecto sobre eso para heredarle tal vez a la que viene o al que viene pues un mejor ambiente? No estoy tan segura, espero que sí. Yo primero espero que los funcionarios de la Defensoría hayan visto que tienen un jerarca que se preocupa por ellos, que tiene un jerarca que ha peleado por derechos laborales de la gente interna, que no permite que haya el acoso y el bullying que están acostumbrados de unos muy poquitos, y que ellos en algún momento digan, no, esto no está bien, y si tengan que denunciar, que denuncien. Por otro lado, también hay mucha gente, Rudy, que nos está escuchando, que vive con el enemigo en su casa. Claro. Hay muchas mujeres que han sido agredidas, y algunos hombres también. Hay muchos niños y niñas que viven con eso en sus casas. Entonces, esta es, cuando yo digo mi segunda casa, es el lugar de trabajo. Y también hay muchísima gente, lo que pasa es que la gente no habla de eso, porque son temas dolorosos y son temas que son traumáticos, que ha pasado lo que es acoso laboral y hostigamiento laboral serio. Hay muchísima gente. Y tal vez la gente que nos escucha
y que nos está escuchando va a decir, mira, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es vivir con eso. Entonces uno sobrevive, uno tiene formas en mi caso, formas legales de protección para hacer, digamos, ciertas cosas para que el trabajo siga y no se afecte el trabajo que se le tiene que dar al habitante. Y de esa forma de proyectos de ley que puedan mejorar el servicio, temas legales, reglas claras que también puedan mejorar el servicio. Entonces así es como uno sobrevive y no solo sobrevive, sino que además lleva a una defensoría a un nivel de conocimiento y de prestigio que había perdido hace mucho tiempo. Claro. Entonces eso es lo que se ha hecho. La ruta que usted ha trazado desde que inició en diciembre del 2018 hasta la fecha y que ha tenido usted todas sus altibajos, por decirlo así, los ataques que se le dan. Hay algunos temas controversiales, empezando por el tema de la UPAD, ¿verdad? También hay sobre un supuesto nombramiento anómalo que existió de parte suya, como una familiar de un exdiputado. Eso no lo tiene usted. No, miras qué interesante, eso fue de lo que se acusó, de muchas cosas acusaron. Y de beligerancia política también, actividad o sea, lo que estoy dando son ejemplos de las ciertas controversias y ciertos ataques que se dieron, en este caso a nivel político, ¿verdad? Sí, recordemos que cuando trabajar para los derechos humanos no es fácil. Y además ser un órgano de control, ¿qué quiero decir con órgano de control? Quiero decir que somos la institución que fiscalizamos la parte legal del gobierno. Básicamente, decirlo en palabras más sencillas es, uno no hace amigos aquí. Uno viene a pedirle cuentas al presidente, a todo al Poder Ejecutivo, a todo el mundo. Usted está haciendo bien su trabajo. Entonces uno claramente no viene aquí a ser amigos. Como el sapo, digamos. Uno es el sapo, pero ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Sí. Entonces, claramente uno va a hacer una piedrita para uno y un piedrón en el caso de la UPAD para otros. ¿Cuál es una forma de acusar a esa persona o de ver cómo debilitarla? Y muchas de esas acusaciones han sido falsas, como las que usted acaba de decir. Todo eso pasó por la Asamblea Legislativa, se abrieron un expediente, se hizo una comisión investigadora que investigó todo lo que usted dijo y llegó y dijo, esto no es cierto, esto no es cierto, esto no es cierto. Fue en la administración de la Asamblea Legislativa pasada. Y no solo, vea, cuando yo quedé electa por 33 o 32 diputados. Cuando se dio ya la investigación y el plenario tenía que votar en esa investigación donde decía que sí, que no había nada ilegal, que todo se había hecho bien, 36 diputados votaron en confianza del mandato que yo estaba ejerciendo. Para que no se fuera la defensora. Exactamente. Acusaciones que se hacen para debilitar a la persona. Claro. Inclusive, no solo en mi caso, eso si ustedes lo ven, lo pueden ver en todos los ambientes políticos, cómo se debilita el oponente, cómo se debilita a alguien que me está pidiendo cuentas. Acúselo, claro. Y acúselo sin tener razón legal, y eso es muy serio, porque eso también es un debilitamiento, eso es usar la justicia, la legalidad como una arma política, y es peligrosísimo. Es manipulación de la justicia. Peligrosísimo. Y más bien, inclusive, le voy a decir, hace unos meses, el jefe de Recursos Humanos decidió poner una acusación penal en contra mí, que es confidencial. Él la hizo pública. ¿Ya qué interesante? La hace pública, lo manda a los periódicos. Pero entonces yo pido eso y me doy cuenta que no solo no tenía ni pie ni cabeza, sino que le había dado información falsa a una acusación penal. Entonces yo ya contesto y le mando, vea, esto es lo que pasa, esto es esto. Y además solicito que se le abra una causa penal que podría ir de 3 años a 8 años a la cárcel por difamación y por dar información falsa. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tener cuidado, claro. Porque cuando uno denuncia cosas falsas,
El sistema debe de decir, usted pone una denuncia, tiene todo el derecho, pero si usted está mintiendo, ¿para qué? Para acosar a esa persona, entonces usted también tiene que responder. Sin embargo, doña Catalina, pese a todas esas acusaciones, esas investigaciones, los diputados del periodo anterior decidieron 36 diputados respaldar su función como defensora de los habitantes, y ahí dejo la pregunta: ¿por qué cree usted que a pesar de tantas acusaciones, a pesar de todo esto y de toda esta maremoto, ¿verdad?, de situaciones que pasaron, los 36 o aproximadamente esa cantidad de diputados decidieron mantener a Catalina Crespo hasta el final de su mandato en la Defensoría de los Habitantes? Usted que 36 diputados del periodo anterior, pese a todo el maremoto o el huracán de situaciones que se dieron, de controversias y de acusaciones que se dieron, decidieron al final mantener, que se mantuviera doña Catalina Crespo en la Defensoría de los Habitantes hasta el fin de su periodo? Bueno, primero empecemos por qué se dio ese maremoto. Sí. Eso fue a partir del OPAD. Y fue a partir de que yo, después de haberme reunido con el señor presidente y con su equipo, y me di cuenta de todo lo que había pasado, que ellos mismos, que el mismo presidente había sido el que había ordenado el lugar de datos, que se estaban conectados directamente a través de un VPN que llaman, de todo lo del CINERV, que es los datos más sensibles de el IMAS, de la gente que va al IMAS. Cuando yo dije eso y mandé eso a la Fiscalía, al Ministerio Público, a todo el mundo se le paró el pelo y dijo, ¿qué es esto? Ella se convierte en peligrosa. Entonces me vieron el gobierno como un peligro, dijeron, hay que deshacerse de ella a toda costa. Entonces fue las denuncias, las amenazas, fue más amenazas, más denuncias que no tenían ni pie ni cabeza, gracias a Dios. Y cuando ya después la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa ve todas esas denuncias, ve las pruebas que yo les doy y dicen, no, esto no tiene ni pie ni cabeza, todo esto. O sea, imagínense que una denuncia era que mi título de doctorado, que era un título que me había dado la Universidad del Estado de Nueva York, que me fui con una beca que el gobierno de los Estados Unidos le da a Costa Rica, dijeron que era falso. O sea, desde esas cositas hasta cosas más grandes, y cuando se dieron cuenta que no había nada, la Asamblea Legislativa dijo, no, aquí no hay pruebas, y se dieron cuenta además que yo no renuncié con toda la presión. Yo salí, en cuestión de un mes, salí como en 8, 9 o 10 portadas de uno de los periódicos nacionales, y con cosas que ni siquiera me preguntaban a mí, pero nuevamente, todo fue por la OPAD. Porque ¿quién antes había denunciado penalmente a un presidente? Claro. Y eso le pudo haber costado, si se hubiera hecho, digamos, eso le pudo haber costado el puesto al presidente de ese entonces. Claro, nos referimos a don Carlos Alvarado. Sí, señor. Entonces usted pues considera que el respaldo que le dieron los diputados en ese entonces fue el más apropiado, y se siente satisfecha usted con... No solo satisfecha, sino que más bien agradecida, y con humildad, de verdad. Ese día yo me sentí muy agradecida porque con todas esas cosas ellos vieron las pruebas y dijeron, no, aquí no hay nada. No hay un montón de las cosas, vos creo que nombraste 2 o 3, pero el expediente eran de cientos de nuevamente acusaciones tan tontas como el título no es cierto, hasta... y dijeron, no, esto es un tema político. Doña Catalina, ahora que estamos hablando del gobierno anterior del señor Carlos Alvarado, para nadie es un secreto que una de las banderas que se levantaron mucho en su administración con respecto a ciertos temas y ciertas cosas, incluso recuerdo cuando se dijo ustedes nunca caminarán solos, refiriéndose al sector LGTBQ, y cuando el tema de Provida, ¿verdad?, el tema del aborto, fueron temas durante los anteriores años, ¿verdad? Usted deja este 12 de diciembre ya la Defensoría de los Habitantes,
el presidente actual, don Rodrigo Chávez, ya estaría cumpliendo 7 meses de estar en el poder. ¿Cuál es la lectura que usted hace al gobierno con respecto al trato de estos temas? Bueno, de estos dos temas específicos. Sí, específicos. Bueno, creo que la comunidad LGBTI ha tenido grandes logros a través de los últimos años. Creo que el matrimonio igualitario ha sido un gran logro en el país y hoy en día es una realidad. Inclusive yo como defensora, exhorté a las señoras y señores diputados para que pasaran el proyecto de ley que era el correspondiente que había pedido la Sala Cuarta. Bueno, ahora vamos a ver qué hace el gobierno. En el tema del aborto hay un tema de legalidad y nuevamente la Defensoría es control de legalidad. Entonces yo tengo que apegarme a la ley. No solo yo como defensora hoy, pero todos los funcionarios de la Defensoría se tienen que apegar a la ley. Les guste o no les guste, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Ese es nuestro trabajo. Entonces, desde ahí vamos a ver qué hace el gobierno. ¿Cree que es prematuro calificar con respecto a ese trato? Porque, por ejemplo, el no nombrar un comisionado de ese sector de la población, pues le generó al presidente ciertas críticas, ¿verdad? Pero sí cree usted que estos temas han sido atendidos de parte de la Defensoría de la forma correcta. De parte de la Defensoría definitivamente. ¿Por qué? Porque nosotros vemos todas las poblaciones y definitivamente hay poblaciones mucho más vulnerabilizadas. La LGBTI, ahora Q+, es una, pero no es la única. Tenemos las comunidades indígenas que están sumamente vulnerabilizadas, también tenemos la comunidad afro, los adultos mayores, la niñez, la juventud, las mujeres, las personas con discapacidad. O sea, tenemos varias poblaciones que han sido, digamos, históricamente vulnerabilizadas y desde ahí la Defensoría no solo ha trabajado en un grupo que tal vez históricamente o en los últimos años habían trabajado en grupos específicos olvidándose de otros, pero no podemos hacer eso. No. La Defensoría tiene que trabajar con todos los grupos. Entonces ahora hemos trabajado con todos los grupos. Así y todavía hay mucho que hacer. Quisiera haber trabajado más con algunos grupos que tal vez por temas, no sé, de oportunidad no se dieron. Me hubiera gustado más, digamos, con la población afro, que creo que es una de las poblaciones más abandonadas de nuestro país. Claro, disculpe que le interrumpa, porque es que ahí viene una pregunta que le quería hacer. Sí. Cerrando prácticamente, ya estamos casi que a un mes sí, ya casi. ¿Verdad? ¿Qué cree usted que le faltó hacer? Ahorita que usted está hablándome sobre lo que le hubiera gustado hacer, ¿y qué cree usted que no debió haber hecho? ¿Qué decisiones cree usted que tal vez no debió haber tomado desde el principio en comparación con ya casi 4 años, verdad? Vean, de que quedan por hacer, quedan un montón de cosas. Yo a veces tengo una lista grandísima. Me hubiera gustado más trabajar con la comunidad afro. Creo que todavía ha sido muy abandonada el tema laboral, no hay muy pocas oportunidades, digamos, pero eso es en realidad no solo con la población afro, sino con todas las comunidades, digamos, costeras, sí, que hay un gran abandono. Y sí me hubiera gustado fiscalizar más al gobierno, a ver cuáles son las oportunidades que se les está dando a las zonas costeras y las zonas rurales, que al fin y al cabo son muy olvidadas en nuestro país. Todo se concentra en la GAM, que sí, la gran mayoría de las personas están ahí, pero no todos los costarricenses viven en la GAM. Entonces no podemos decir, ok, el 99% de los esfuerzos se van a venir aquí. No, ¿qué estamos haciendo por la gente que vive en Limón o la gente que vive en la zona sur-sur, que también es una zona muy debilitada? Me hubiera también gustado hacer más por el tema de la juventud. Eso es un tema también sumamente olvidado. ¿Por qué? Porque tenemos un estado muy fuerte en lo que es niñez y adolescencia, pero usted a los 18 años se va y ve a ver qué hace. Antes de eso el PANI es muy fuerte, tiene, digamos, fondos, pero a los 18 años usted se va. ¿Y está el viceministerio de Juventud también? Que no hace nada. Que todavía no... No, porque vean, algo,
y solo veamos el tema de desempleo. El desempleo está en 11% a nivel nacional, pero el desempleo en gente joven es de un 30%, y la mayoría de ese 30% está en zona rural. Entonces, ¿qué van a hacer la gente joven que usted sale del colegio, un colegio técnico, donde ya sale con algo, o un colegio académico, ¿dónde va a trabajar? El INA está dando los cursos que necesita dar, las capacitaciones que está dando. Ahora lo he visto mejor, el INA, que antes. Pero hay que ver los resultados, porque apenas llevamos 6 meses, 7 meses, o sea, eso no es nada, hay que ver qué pasa al año. Claro. Y cuáles son las oportunidades de trabajo que tiene la gente joven, donde tenemos un país que, vea Rudy, vea que me da vergüenza decir este número, somos el país que de exportador, número 1 exportador de cocaína a Europa. Un país que no produce hoja de coca. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, cuando ya el narcotráfico se ha metido tanto en nuestro país, hay que tener cuidado con la juventud para que ellos no se conviertan, o también la gente mayor también, eso no tiene nada que ver con la edad. Sí, pero fácil. Es un tema de desempleo. Cuando la gente no tiene empleo, tiene que darle de comer a sus familiares. ¿Cómo lo hacen? Esa puede ser una opción. Y cuando la mente no está ocupada también. También. Entonces, hay un tema que me hubiera gustado hacer más. Sí, digamos, antes estaba la dirección de la Defensoría, que era niñez y adolescencia. Ahora la de niñez, adolescencia y juventud. Entonces, ya por lo menos dentro de la Defensoría hay ese rol de juventud. Pero sí, me hubiera gustado tener 4 años más o 6 años más para trabajar más en el tema de juventud. Ese es uno de los grandes pendientes. Sí. Sí. Pero siempre uno quisiera hacer más, claro, y más y más. ¿Y le recomendaría a usted algo a la persona que venga después de...? Bueno, recordemos que cada uno tiene una personalidad diferente e intereses diferentes. Tal vez para un defensor, por su experiencia, va a concentrarse más en temas de seguridad, o temas de violencia en contra de la mujer, o temas de discapacidad, u otros temas. Yo personalmente, por mi experiencia en prevención de guerras, yo sí veo que la juventud prevención de violencia, la juventud es fundamental porque es nuestro futuro y la estamos en este momento dejando a la deriva en el país entero. Entonces, para mí eso sí es un tema que me quedó pendiente de haber hecho y que le más. Gustaría, claro, pero la persona de Catalina Crespo sí le gustaría que quien venga pues le dé seguimiento a estos temas. Sí, pero como le digo, claro, cada jerarca trae y le pone su marca. Claro. Y ponerle su marca son, digamos, los conocimientos y la experiencia que cada uno tenga. Así que ojalá que la persona que venga tenga el igual compromiso que yo tenga o más. Claro. Ojalá que más y pueda sacar adelante, no a la institución, pueda ayudar a fiscalizar al gobierno a pedir cuentas en las cosas, en los temas importantes. Catalina, ¿cuál considera usted que es por decirlo así, el principal logro de su administración? Creo que el principal logro es que la gente vuelva a creer que la Defensoría está en la calle y que está con ellos y volverle a dar esa credibilidad que hace tiempo había perdido porque no se veía. Inclusive la gente me decía, no sabían quién eran los últimos defensores, y poder posicionar a la Defensoría. Hoy en día la Defensoría manda algo a pedir información en nombre de un habitante y la gente se mueve en la municipalidad, se mueve en los ministerios, se mueve para darle una respuesta a ese habitante que lo necesitaba. Cuando yo entré al puro principio no lo hacían, porque ¿sabe qué me decían? Que la Defensoría es mantequilla. Eso me decían. Y yo, no, señores, no es mantequilla. Es una Defensoría que venimos aquí en el nombre de los habitantes, claro, de cada uno de las personas que vienen. Y de eso es esa diferencia entre 24,000 denuncias a casi 35,000. Esa creencia y eso de que la gente dice, la Defensoría me va de verdad a defender. Y yo, claro, sé que la defensora va a aparecer en donde sea y va a donde sea para ayudarme a que mejoren las cosas. Y eso para mí es un gran... ¿Hasta la última semana va a trabajar en campo? Por supuesto. ¿Va a andar con...? Por supuesto, porque ese es el trabajo. Claro.
Doña Catalina, pues agradecerle de verdad la oportunidad que nos ha dado de conversar con usted, de hacer este recuento de todo su trabajo, de todos estos, bueno, de estos 4 años, ¿verdad?, en la Defensoría de los Habitantes, y pues dejarle el micrófono abierto y las cámaras para que usted le diga a la población a través de las plataformas y los medios que vayan a difundir este material, esta entrevista, un mensaje final de parte suya para todos los habitantes, un mensaje para todos los habitantes de la Defensora de los Habitantes. Bueno, gracias Rudy, primero gracias a vos por esta invitación, una conversación muy bonita, muy de verdad de lo que estaba pasando, y a la gente que nos está escuchando quiero agradecerles por estos 4 años, quiero agradecerles por la credibilidad que le han dado a la Defensoría, y quiero decirles que desde donde sea que esté, yo siempre mi corazón y mi trabajo va a ser por este país tan maravilloso, que si hay algo que tenemos en común, como lo hablamos, es que adoramos a este país y de verdad es un país maravilloso que hay que trabajar porque la democracia y las cosas lindas que tiene nuestro país, como ser un país que la educación es número 1, donde se protege la niñez, donde se protege al adulto mayor, donde no tenemos ejército, hay que seguir trabajando. Así que cuenten conmigo y ha sido de verdad un placer y un honor servirle a este país y a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, era doña Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, que ya prácticamente a un mes, o en estos días, si es que estamos ya en diciembre, si usted está viendo esto a primeros días del mes de diciembre, pues está dejando el puesto de la Defensoría de los Habitantes y ese es su mensaje final. Muchas gracias, un servidor Rudy Centeno, quienes hemos preparado en conjunto con doña Catalina este material para todos ustedes. Muchas gracias.